Me puse un par de tenis cuando ya casi me iba a casa. Esto es algo que comen aquí mucho en Oaxaca, vamos a ver. Lava en la mañana, se va al molino para que se haga la masa y ahí ya llegamos y torteamos Todos los días. todos los días. ¡Wow! Es un mundo muy machista donde al hombre lo tienes que atender. Sí. Rey. Hola, hola. Buenos días a todos. Buenos días a Chicos, todos. Nosotros vamos y hervir de agua. Ajá. Vamos en un minivan, amigos, pagamos el tour. 500 pesos por persona, buenísimo. 지금 저희가 첫 번째고요. 지금 이 자동차에 다 채워질 예정이라고 합니다. Ajá. 그래서 운전하신 분은 여기 앞에서 지금 전화하고 이제 내려오라고 기다리고 계세요. Vamos a hacer varias paradas, como 5 creo que es. Vamos a ver cosas de mezcal, 또 사우나. mitla, todo. Van a ser 13 horas de tour. 그러면 저희는 즐겁게 출발하도록 하겠습니다. Año. 안녕. Bueno, nos fuimos a comprar estos panes aquí en el frente. Y ya estamos esperando a la gente. Come, ve, come. Hay uno de fresa y otro de arándano, parece. 얼마죠 이거? ¿Cuánto tengo ahí? 35 pesos. Qué rico. 일곱. 커피 줬으면 좋겠다 커피. 이 가격에 이 정도 빵이면 이 정도 퀄리티면 괜찮은 것 같아요. Bien rico, miren. Hola. El día de hoy seremos los encargados de que disfruten su tour el día de hoy, ¿ok? Muy bien. ¿Sale? 빨려가면 안 돼? 빨려가면 어떡해? 이렇게 돼? Ok, amigos, nuestro guía nos dio la información. Aquí estamos el Tulo, Santa María del Tulé en Oaxaca, mire. Una de las grandes ciudades que tiene aquí y su principal atracción es el árbol este que les voy a mostrar acá. ¡Wow! Dice que es el árbol más ancho del mundo. Miren esto. Eso grandote que se ve ahí. ¿Cuántos años tiene ese árbol? 2000 años. Y el árbol, y aquí celebran más, aquí en México celebran, tienen muchas fiestas que hacen anuales. Y hay una virgen también aquí. Pero celebran, dice el guía, dice que celebran más el cumpleaños del árbol que el cumpleaños de la Virgen o algo así, no estoy explicando. El segundo lunes de cada octubre, cumpleaños del árbol. No es el más alto del mundo, pero sí es el más grueso de todos. Miren. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Miren, señores, el grosor. No, qué grosería. Hola, baby. Miren el niñito ahí. Amigos, nos pedimos una torta aquí en este puestecito. Miren, que ya están preparando. Miren. Qué rico, con quesito. Aquí nos estamos probando una tortita afuera. Está bueno. Vamos a ver. Wow. 진짜 맛있다. 진짜 맛있다. 진짜 en serio. ¿Cómo le encantaba Cayo en las tortas? 빵이 진짜 대박. Es sabroso. 너무 맛있어. Le ha gustado mucho. Queso. Wow. Qué rico. No sé qué. Vamos, bebé, vamos. ¿Dónde estamos? Teotitlán, donde hacen artesanalmente alfombras de oveja. A ver. Wow. Aquí nos van a explicar cómo se hacen los tapetes, algunas cosas con la piel de borrego. Estoy buscando en internet qué significa borrego, pero me dijo que es como una oveja, algo así. Y primera vez que vamos a tomar el mezcal. Mira, aquí nos está sirviendo una copita. Mezcal, ¿verdad? mezcal chumin데. 아니 먹고 취하는 거 아니겠지? 우와. 벌써 왔어? 알고 있어? 네, 40도, 45도. Gracias. Si quieren más me avisan, chicos. Podemos repetir. Todo bueno, amigo, en tal lugar. Ok. Gracias. 오 냄새 진짜 Ahorita les 세다. digo. Permítanme, los que no han tomado 오, 냄새 진짜 세다 이거. Wow.
Le vamos a dar un traguito y lo vamos a mantener de 3 a 4 segundos en nuestro paladar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí en el paladar? Es jugarlo más que nada. ¿Para qué? De arriba, abajo de la lengua, de un lado a otro. ¿Para qué? Para que las papilas degustativas empiecen a aclimatar a lo que va a recibir. Más que nada. Pasando esos 3-4 segundos que lo tengan en la boca, lo van a tragar y van a exhalar, chicos, con la boca. No se les ocurra agarrar aire con la nariz porque se van a ahogar. ¿Con qué finalidad hacemos eso? Para sacar las notas de alcohol y quedarnos más que nada con el puro líquido y sabor y olor de cada agarre. Adelante, chicos. Salud. Salud. Tranquilo, tranquilo. Ok. Es medicinal, no se preocupen. De hecho, los pueblos, usos y costumbres, 이제는 anteriormente o 원샷. tenían la costumbre de que los señores ya grandes, un mezcalito en ayunas era una buena medicina. Y definitivamente en los pueblos la gente mayor llega a vivir hasta los 100, 110 años. Con esa costumbre. 와. Teotitlán del Valle. Teotitlán del Valle. En lengua náhuatl significa Teot, significa Dios. Tlán significa lugar o tierra. Entonces, ¿están en el lugar de los dioses o en la tierra de dioses? Nosotros hablamos zapoteco. Nosotros, por ejemplo, para decirles buenos días, nosotros decimos Saxtil. 삭스틸, zapoteco 여기. Les voy a dar una bienvenida en zapoteco para que escuchen cómo lo hablamos, ¿sí? Sí. Saxtil, huencabet yuptu, teguye yuptu, sharayen un dusladio, sharucheyunen, chicru sharulusunen, huencabet yuptu. ¿Entendieron? No. Sí, la verdad que sí. Wow, interesante. Amole, amole. Ah. Ajá. Una vez que la lana ya Jabón está de lavada, amole, con ahora eso lo que lavan sigue, vamos la a lana peinar en la el lana. río. Y para peinar la lana utilizamos Y te va a estas decir que con tablitas esto, que se llaman cargalana. Estas tablitas sirven para Con esto se que baña las y fibras evita de la la- lana queden en una sola dirección y Jabón podamos natural, hacer el hilo amole. con la- Una vez que ya se peinó de los dos lados, ahora sí, lo que sigue es hacer el hilo. este es el trabajo que hacen las abuelitas. Las abuelitas de acá, ¿Usted mira. dónde nos visita? Soy de Oaxaca, pero de la región mixteca de Oaxaca. Ah, sí. 해봐 해봐. Difícil, está difícil. Vamos a tratar de hacerlo a ver si es gimnasio hizo efecto. Nosotros golpeamos con nylon atrás. Ajá, y los van. Ajá. 뭐야? 잘안 되지. Igual de 6, 8 años ya tenemos que aprender. Hágale cuenta que está peinando la novia. Para sacar todos estos colores que ven acá, utilizamos puros tintes naturales, no utilizamos tintes artificiales. Utilizamos flores, frutas, cáscaras. Miren, por ejemplo, utilizamos el insecto que le crece al nopal. No sé si han escuchado hablar de la grana cochinilla. Enrollamos la lana aquí, le damos vuelta a la rueda y empezamos a hacer el hilo. ¿Bien? El grosor del hilo va a ir dependiendo qué tanto apretamos los dedos. Si apretamos mucho los dedos, el hilo sale muy delgadito. Y si no, el hilo sale más grueso. Su pH es el tono que va a ir dando. 사람마다 달라. Le voy a poner un poquito de cochinilla y lo voy a moler, miren. Ahora le voy a poner poquita agua para que vaya agarrando el color. 사람마다 색깔이 다르게 나올 Un 거야. momentito. 어 진짜? pH ¿Lo mezcla? 섞여. Miren, ¿puede mostrarles qué color le dio? 와우. 와우. Este es el primer color que le dio a ella. Ahora le vamos a agregar un poquito de limón. 레몬 넣고 오. 색깔 바뀌었어. 오렌지색. Ahora le dio un tono como de anaranjado. miren. 나랑하. 주황색 Ese 바꿨지. es el segundo color. Ahora le vamos a agregar un poquito de cocaína. ¿Sí lo mezcla? 코카이나. Es un poquito de bicarbonato. 아. 와인. 와인 색깔. 보여줘, 보여줘. Un tono de moradito, miren. Y aquí ya llevamos 3
misma cochinilla. Ah. Podemos sacar arriba de 125 tonos. Aquí para hacer figuras geométricas no necesitamos ver una foto. Los diseños ya los sabemos de memoria. Ajá. Ya Wow. cuando son diseños tradicionales, por ejemplo, las grecas, el diamante zapoteco, el ojo de Dios, eso ya lo sabemos de memoria. Diseño chingón. Estos niños pueden empezar desde los 5 años con unas cosas chiquitas. El chamo que está allá tiene 17 años. Entre más uso que se le dé un tapete, más tiempo dura. Un tapete como este dura unos 80 hasta 150 años en que la polilla 80년, 15년 se 동안 muere uno 쓸 수 있다. y el tapete sigue. Velas de cera de abejas. En esta parte, amigos, hacen las velas de cera de las abejas. ¿Qué raza de perro es ese? Cholo. Choro. Cholo, Son mexicanos. ¿Son mexicanos? Sí. Ah. Pero si yo nunca he visto una de este color. Just New View, gracias. Just New View. Just New View, gracias. Para pedirle perdón a los padres por haberse robado a la novia. A la novia. Eso sí enseñan. Pon atención, Marina, pon atención. Igual, al referirme a robar, es que cuando el muchacho le pregunta a su novia que si se quiere casar con él y se dice que sí, se la lleva esa misma noche a su casa a escondidas de sus Ya no padres. se usa, ya ni se la La vamos a ir bañando de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Entonces, baño tras baño, la vela va a ir engrosando. Primero va a engrosar en la parte de abajo. A ver. Y es así como tenemos una flor. Wow. Aquí van a encontrar piezas ya más decorativas. Van a encontrar piezas en barro. Van a encontrar piezas en barro. Amigos, esto es bastante interesante. Velas de cera de abejas. La chica me estaba diciendo, bueno, el panal de abejas, ¿verdad? Después sacan toda la miel, lo que queda es la cera. Con esto hacen las velas. ¿Y por qué hacen esa? ¿Por qué hacen las velas aquí? Tradicionalmente aquí, las personas de acá tienen la historia de que hay personas que cuando las parejitas, el novio viene y normalmente tienen que pedirle la mano a sus suegros, que me quiero casar con su hija. Aquí hacen lo contrario, aquí se las roban y tienen 5 días, de 5 a 7 días aproximadamente, para pedirle perdón a sus suegros por haberse robado a su hija. Esa es la tradición de acá. ¿Y qué hacen las personas? Por eso hay 4 familias que hacen este tipo de velas. Miren, este tipo de velas que están acá, los que acabamos de ver. Y tradicionalmente el novio tiene que llevar una vela. Puede ser vela de 2 metros, altísima. Mientras más grande, más decorativa, es el amor que siente más por su hija y por la persona que se quiere casar. Estos son los rituales que hacen acá, amigos. De verdad que es bastante interesante. Y aproximadamente una vela de esas caras valen 10.000 pesos mexicanos. Aquí le estoy dejando los precios. ¿Y por qué se roban a la hija? Si lo hacen formalmente, pidiéndole la mano a su hija, me quiero casar con su hija, el novio tiene que hacer los trabajos que hacen la familia de su novia, por lo menos si son carpinteros, si hacen cera, si se dedican a la agricultura. El novio tiene que sí o sí hacer ese tipo de cosas. Pero si se las roban, el novio tiene la oportunidad de llevarse a su novia, a su prometida, a su esposa, para hacer lo que él quiera, su trabajo que está haciendo. No tiene que adaptarse a cualquier cosa. ¿Y ustedes, amigos, qué prefieren? ¿Robarse a la novia o pedirle la mano formalmente como se hace? Si recuerden, si le piden la mano formalmente, tienen que hacer todas las tareas de trabajo que hacen los suegros. Y si se las roban, pueden hacer lo que ustedes quieran. Quieren hacer su trabajo normalmente, lo pueden hacer. La vela más grande, la vela del medio, esta que está acá, es la que hacen. Y todo esto que están viendo acá son flores. Flores que hacen con la cera de abeja. Qué impresionante, miren. La vela del centro es la más grande. Y esta vela puede durar aproximadamente 10 años en las casas de los suegros. Miren, es como un altar, es como un ritual que hacen acá. Es un ritual que hacen. Bienvenidos a la panadería Yasmí. Somos la 4ª generación de panaderos artesanales elaborando pan desde 1910. Les vamos a dar a degustar los 3 panes más representativos de aquí de Tlacolula. La primera prueba es el pan de cazuela. Este pan tiene relleno de chocolate con pasas y está hecha a base de canela y anís. Se le llama pan de cazuela porque anteriormente se hacían en cazuelas de barro. 15 años, piezas patronales y a la guelaguetza. Este pan lo tenemos en 2 tamaños. Este pan lo tenemos en diferentes presentaciones. Lo tenemos en forma de concha, con doble pasta, con pasta de chocolate, y en la parte de arriba una capa de ajonjolí. Este es el menos dulce. Amigos, aquí tenemos un tamal oaxaqueño.
Tamalito. Vamos a ver. Yo no, mole. Bebe moco. De mole. Mole. Mole, a ver. Ah, está bueno, ¿no? Yo salió tu video. Saludos. Ocha. Pero en Venezuela no hablan así, ¿verdad? Sí, todos hablan, mi hermano. Mole. Pero es dulce, ¿no? Sí. Ah, el mole es dulce. El mole es dulce. Ah, mole. Es cacao. Ah, mole cacao 들어가니까 달아. Está bueno. Está bueno. 아까 이거 너무 좀 달아서 한국 사람들 별로 안 좋아해. 맞아. 초콜릿 들어가니까. 매운데 달아. 좀 이상해. Mexican Big Mac. Cuidado con la servilleta. ¿Qué tal? Está buena. buena, delicioso. Este sí está rico. Vamos a ver. Mexican Big Mac. 맛있다. 멕시코 음식은 매워서 좋아. De esa. Gracias. Muy bueno. Amigos, estamos bajando ya. Hierve el agua. Ustedes dirán, pero hierve el agua está caliente. Yo le pregunté al señor, mira, aguas termales. No, no es aguas termales, no es agua caliente, es agua a temperatura ambiente, pero es algo muy única, es tan única que solamente existe dos en el mundo, en Turquía y acá. Porque es lo único, sale de las rocas, el agua sale de las rocas así como si estuviera hirviendo, pero no es agua caliente. Es bastante impresionante esto, señores. Ya estamos aquí llegando, miren. Esta es la llegada. Acá se pueden ver lo que son las piscinas que han hecho para que la gente pueda disfrutar, echarse un bañito. ¡Qué paisaje! Me he tomado unas fotos bellísimas. Y miren todo lo que ha hecho la misma agua, miren. Ha hecho este tipo de cosas. Parecen como que si alguien hubiese pisado. Hierve el agua, pero el agua está fría, miren. Pero lo impresionante de acá es que es el color de todo. Porque como tiene muchos minerales, el agua que sale de acá ha puesto todo esto blanquito. ¡Un aplauso para la visa! Más que no traje bikini, me voy a meter en calzón así nada más. ¿No se trajo su bikini? No. ¿Su hilacho? Su hilacho. Amigos, esto está frío. Está frío y está un poquito salado por toda la cantidad de minerales que tiene. Y la profundidad que tiene, miren. Poquito hondo. Wow, está rico. Pero miren, señores, qué espectáculo de vista tiene esto. Me voy a ir nadando, a ver si puedo nadar. 어때 여기 와보니까? Buenísimo, me ha encantado. Recomendado, el agua está un poquito fría, pero después el cuerpo se te acostumbra, se pone calientica. Mucho sal, muy Sí, sal. pero no tan salada como el agua del mar, pero sí está salada, se le siente mucho todos los minerales que tiene. Y uno queda oliendo como raro. Y tengo la piel seca. 햇빛이 너무 뜨거워서 나갈 수가 없어요. 그래서 오늘을 위해서 모자를 쓰고 그다음에 이렇게 우산을 준비했어요. 한국 사람 특징. 저희는 이제 올라갈 거고요. 그 기사님이 몇 시지? 3시 10분까지 오라고 해서 이제 천천히 슬슬 올라가도록 하겠습니다. Está dando hambre yo, está pegando hambre. Mucho hambre. Mucho hambre, ¿no? mucho hambre. 근데 여기 오니까 확실히 멕시코 왔다라고 느끼는 게 뭔지 알아? 봐봐. 따다다단딴. 이 선인장을 보면은 아 여기 멕시코 왔구나 느껴집니다. 와. Hola, Fero. Este sitio fue propiedad de la iglesia hasta el año de 1920. Este sitio fue el último en ser recuperado por los arqueólogos, así que para 1920 los arqueólogos toman este espacio. Una vez en manos ya de los arqueólogos empiezan las restauraciones. La idea es que ustedes observaran el patio conocido como el patio A. 이거 80% 오리지널이래.
Chincha Bardeto. Espectacular del sitio arqueológico. Acompáñenme tantito de este lado. Como ustedes pueden apreciar frente a nosotros, lo estaba comentando, tenemos una de las joyas arquitectónicas del México prehispánico. Noten ustedes la belleza del palacio, ¿sí? Un dato es que este palacio podemos hablar de un 85%, 80% original, ¿sale? Pero si lo notan y si lo comparamos con el Palacio del Norte, van a notar que por ejemplo, está sobre un basamento. Está en una parte alta, ya está a ras de piso, si se dieron cuenta. Este está totalmente decorado. Allá solamente lo vimos en la parte superior. Las crónicas de los frailes, Fray Toribio de Benavente, como había comentado, comenta que este fue el lugar más exclusivo y privado ahora de toda la ciudad. ¿Por qué? Porque en esta parte residía el gran gobernante, el gran Huijatao. Era el título que se le daba al gobernante, lo que sería Tlatoani para el azteca. Así que el gobernante, Huijatao, residió en el interior. Wow. Esta es la zona más exclusiva de acá de Mitlan. ¿Ah? ¿Sí o no? La zona más exclusiva y más guapa, bonita, hermosa. Donde residía él. ¿Dónde se residía? Antes aquí yo vivía. Noten ustedes, la clave es que cada pieza llega a medir entre 15 centímetros, 20 centímetros de largo y están embonadas en el muro y se mantienen a través de peso y presión, como un yenga. Aquí está el reipe. Yeah. Yo en mi locura pienso que era yo de por aquí. ¿Y ahora cómo va a bajar eso? Ah, sí, mira, esto es de ladito, mira. Suena, ¿no? Ah. Ay, yo matando. Mira. Te digo que en otra vida yo fui de aquí. Ya sabía. Vengo aquí a Mitlantecuhtli. Por aquí. ¿Ves que estaba hablando sobre el dios del inframundo? Este es Mitlantecuhtli. Aquí habitaban los zapotecas, las personas que habitaban antiguamente acá. En el video anterior donde vieron Monte Albán, ese fue el primero de todo, el más importante. Y después, les explico, ese empezó en los años 500 años de Cristo hasta los años 800. Después este que está acá empezó en los años 900, hasta cuando llegaron los conquistadores en los años 1500. Y todavía, miren amigos, sigue en la actualidad. ¡Wow! Y miren, este es mucho más hermoso, es más pequeño, pero miren por las grutas que tiene, hermosísimo, miren todo el diseño que tiene. Carne asada, miren acá. Y también tienen empanadas, fritos. Mole negro, mole almendrado con pollo, mole coloridito con pollo. Pollo en salsa. Ay papá, esto se ve riquísimo. Miren todo esto. Si hay algo famoso aquí en Oaxaca son los chapulines, que son estas cosas que está acá. Y aquí hay una ensalada de chapulines. Yo choco mancho. 진짜 먹을 거야? 나 chapulines. 너 이거 먹으면 나 너랑 뽀뽀 하는 거야. Ah, que 먹어봐야 돼. 오axaca에서 제일 유명한 거야. Mira, aquí hay algo famoso que son los chapulines. Ah, sí. Son unos insectos, ¿no? Sí. Y son... Grasshoppers. Oh my God. Yeah, they are delicious. They have a lot of Yeah, they're really good. A protein. Mucha proteína, amigo. Miren esto. Las salsas que rico. Las salsas. Esto es algo que comen aquí mucho en Oaxaca. Vamos a ver. Huertaco con las salsas y ¿Qué las quesadillas. ¿Así? Sí, do not be afraid. También buenos. Tienen mucha proteína. Grasa. Pero no tienen... No sabe... No tiene mucho. ¿Sabe algo en Corea que se come también así? Es nomás la textura más. Sí. Está bueno, de verdad. ¿Verdad que sí? Sí, a ver. Si tiene proteína para adentro. Wow, aquí... Provecho a todos. Gracias, aprovecho. Aquí he agarrado varias salsas, varios guisos, ¿eh? De res, de puerco. Vamos a ver. Wow. Están fritas. Se está poniendo con ensalada. No. Ah, hace como a los chapulines. Sí. Son chapulines más pequeños. Wow. Igual se los echa a su taco. Taco de chapulines. Taco de chapulines. Ay, Dios mío. Áyalo. Pura vida, ¿eh? Pura salud. Son afrodisíacos. Ay, papá. ¿También? Al rato, pobrecita mi comadre. San Juan Trujano. San Juan Trujano. Y todas las mañanas las mujeres tienen que ir a hacer la tortilla.
pues ahorita ya empezaron a cambiar, porque ya gente viene de Estados Unidos, ya por ejemplo... Ya no quieren hacer tortillas, ¿verdad? Pero ahorita mi tía, la que falleció, ya se acostumbraba, ¿verdad? Platícanos un poquito usted que lo ha vivido, mi madre también lo ha vivido. Sí, o sea que en la mañana en la tarde ponemos nixtamal, en la mañana vamos al molino, maíz se cuece con cal. Sí. Ajá. Y ya otro día se lava en la mañana, se va al molino para que se haga la masa y ahí ya llegamos y torteamos. ¿Todos los días? Todos los días. ¡Wow! Es un mundo muy machista donde al hombre lo tienes que atender. Sí. Rey. Si no, te pega unos chingazos. Ay, papá. Es verdad. La mujer pues no trabaja, o sea, se dedica a... Solamente el hogar. Ajá. Y ha cambiado todo, ¿no? Ya cambió todo porque ya hay gente que radica, que se fue a Estados Unidos, que ha mandado, Sí. que ha regresado. Ah. Ahora, seguimos así humildemente, ya estamos inditos, pero ya tienen sus casonas. Ah. ¿Y los hombres qué hacen? Los que no salen. Se quedan trabajando ahí. Los que no salen siguen en el campo, con chivos, borregos y vacas. Estás invitado. La fiesta patronal del pueblo es en mayo y llega mucha gente de Estados Unidos. Digo, fit right in. Estás invitado. Gracias. Para conocer eso, ¿ah? Te va a encantar. Wow, qué buenísimo sería. Sí. Porque todavía hay mucha celebración como from back in the day. Ajá. Se hacen bailes de que se carga un guajolote. Tradicionales, folclóricos. Sí, folclóricos, unos toritos con cohetes y fireworks. Unas borracheras de 2 semanas. Mezcal. Mezcal, aguardiente, que es similar que mezcal. Es similar a mezcal. Pero es como 90% de alcohol, creo, algo así. Ay, no sé Dios exactamente mío. cuánto, pero es muy una fuerte. botellita de esas quedas. Entonces antes se comunicaban con bocinas. Antes, nosotros cuando los esposos se venían para México, precisamente yo lo viví, cuando mi esposo se venía para Estados Unidos, no había teléfono, eran puras cartas. Puras cartas. Hasta para dinero era pura carta. Le decíamos cartas certificadas porque allí iba el money orden. ¿El qué? El money orden. ¿Qué es eso? Un money orden es como un cheque. Ajá. Pero el cheque es uno y el money orden es otro. El money orden tú vas a la tienda y antes eran no sé qué clase de tiendas, venden un money orden, pero ya se usan. Money orden para pagar la renta o para... si tú no lo puedes enviar o algo, como ahorita que puro teléfono, no, antes era money orden. Era un cheque que compraban y eso mandaban. Nosotros teníamos que irlo a cambiar como a 4 horas de donde vivimos a la ciudad en carro. Wow. Y eran autobuses. ¿Y la ciudad es aquí a Oaxaca? No, a Guaguapan, se llamaba la ciudad Guaguapan de León. Guaguapan de León. Eran 4 horas. 4 horas de su pueblo. ¿Y cómo se llama su pueblo? San Juan Trujano. San Juan Trujano. ¿Y cómo está el pueblo ahorita? ¿Vive mucha gente todavía? No, ahorita hay poca gente. Toda la gente se fue para Estados Unidos. Y ya no regresó. Muchas familias ya no. Sí regresan mamás de vacaciones, pero mucha gente se fue a vivir. O sea que usted visita el pueblo y ya está muy abandonado, ¿no? Sí, hay muchas casas grandes, pero ya no hay gente. Pero ya no hay gente. Solo es para mayo, que es la fiesta. Y fíjese, yo le platico a mis hijos lo que es la ignorancia. Que había 3 familias que nuestro apellido era Reyes, pero la otra familia tenían una tiendita que estaban un poco mejor, las 2 familias, y en el día del 6 de enero iban a la escuela con su muñequita. Y yo me preguntaba, ¿por qué a mí no me dan si yo también soy Reyes? Yo pensé que por el apellido de Reyes les daban. Digo que era tanta la ignorancia. ¿Me compraste muchos juguetes? ¿Dónde estaba lloviznando? Las chanclas, como pasamos al barro colorado, se me iban para atrás. Y así tuve que irme descalza. No podía caminar porque se desarrolló. Y así anduve ordeñando. Y me decía mi papá, ¿qué creías que ibas a dar catecismo? Porque en ese entonces ya era catequista en la iglesia, ahí iba. Y así estuve con las chanclas hasta acá. Porque se iba la chancla para arriba. En el lodo. Y en el lodo. Y luego con esta de las vacas, pues la majada de las vacas, pues no podía. Así que descalza tuve que ordeñar. Y mi papá me regañaba porque yo que había querido chanclas. No, era muy... Ay, Dios.
Qué difícil. Me puse un par de tenis cuando ya casi me iba a casa. Nunca se puso un par de tenis. ¿A los cuántos años? A los 20, a los 20. A los 20 se Eso- casó. Y eso es, ya era, se casaban más jóvenes antes. No, pues yo todavía por decir que yo me casé ya grande. Pero quiero decir, Porque había mis amigas se casaban de 15, 16. mi mamá a los 16. 16. 16 años. Es que mi se amiga casó. Elvia Está a loca. los 16. No vivió sí, su vida. esa era la edad. Era una niña. Niña y ya. Era una niña. Sí, pero esa era la edad que se Sí, casaban. por eso te digo, Como más- yo ya a los 20, pues sí que ya me estaba quedando. Sí, ya casi se le va a ir el tren. Sí. Así era. Era muy difícil. Le digo que cuando ya nos casábamos, ahí ya terminamos nuestra carrera, por decir, esa era nuestra meta, casarnos. Casar. Los viejos tiempos, Sí, ¿verdad? así. Y después casarnos, a tener los niños. Exacto, y después el casa, próximo casa. trabajo. niños. Exacto, el Ahora, próximo una trabajo, pregunta. niños. Si usted se casaba con una persona que era borracho, por ejemplo, que fuera yo, y su esposo la golpeaba, Tenías que aguantar porque así quisiste y luego el que habían dicho pues que lo que unía al hombre, que no lo que unía a Dios, que no lo separe el hombre. El hombre matrimonio era era hombre. para toda la vida. y si su marido se iba a tomar, Aunque la engañaba, aunque le pegaba. no podía de todo, decirle no, era no, nada. viejos tiempos. tenía que aguantar las chingas, calladita. Y si él era infiel con otra mujer. No Igual, importa ¿eh? porque decían que la mujer era la de la casa. Él podía hacer lo que quisiera porque era hombre. Mi abuelita, mi abuelito, mamá. bueno, su mamá, ella tiene varios hermanos. Tengo otros tíos que no son hijos de mi abuelita. Y yo jugando con mi abuelita le decía, abuelita, sus hijos. No, no son mis hijos. Y luego le decía, abuelita, ¿no le daba coraje? No. ¿Por qué, abuelita? Porque traía para la casa. Era hombre. Ajá, esa era la Lo mentalidad. excusaba. O sea, que esa era la mentalidad de que pues, era hombre y en la casa nunca faltó, podía hacer lo que él quisiera. ¿Verdad? Usaban mucho esa Esos tiempos palabra. tienen que volver, ¿no? These are like high class now. These are high class. Estos son high class guarachitos. High class guarachitos, these are like for the rich. Ajá. Pero en el pueblo, antes había unos guarachitos de plástico que es plástico de lo más Era sencillo. plástico. Entonces, platíquele usted que Cuando se rompía, nosotros los poníamos en la brasa y los pegábamos. la brasa es la lumbre. De la lumbre. Para pegarlos, para que el plástico se derritiera y se volviera a pegar. Y con eso aguantaba Y con eso varios años. se podía Wow. Si ya está viejo, desde su propio maguey ya va a estar dulce. Si está joven, no va a estar dulce y eso no nos va a producir mezcla. Una vez esparcido, esta piedra en forma de rueda va a ser empujada por el caballo de unos 2 a 3 horas seguidas. En las esquinas, en el mero centro, vamos a sacar un tipo de líquido, jugo o masa. Eso ya sería lo dulce que sale del maguey horneado. Una vez pasa esos 2-3 horas, vamos a juntar la fibra junto con la masa y todo eso llevarlo a las tinas de fermentación de ese lado. Chicos, como decía, una vez sacado la fibra, se va a meter a esta olla de cobre. La olla de cobre va a estar abajo y esto va a ser la punta conocido como la campana. Adentro vamos a meter la fibra y lo restante de esas tinas va a ser un jugo fermentado conocido como el tepache. El tepache, la fibra, todo adentro. Lo vamos a prender desde abajo y va a empezar a hervir. Conforme va hirviéndose, se va evaporando. Entonces, llegando a la campana, llegando al turbante, es puro gas, es puro lo evaporado. Llegando a este tanque de enfriamiento, se va condensando. Esta agua fría va a regularizar la temperatura del mezcal y condensar. El producto final saldría de acá. De este proceso sacamos entre de 60 a 80 litros por día. 52. Wow. Chicos, esto ya serán las naranjas con sal de gusano. Esto va a ayudar a limpiar el paladar después de cada mezcal. Sal de gusano. Sal de gusano. ¿De qué tipo de gusano? El gusano que sale del maguey. Ah, el gusano que sale de maguey. Solo lo ponen al horno, lo cocinan y luego ya lo... No, se sacan antes de Sal. ¿Son crudos así? ¿No haces el polvo? No, es que se Tuestan. tuestan. Ah. Sal de gusano con limón. Y aquí tenemos el agave. Bueno, pues, chicos, 52 grados de como alcohol. probaron el espadín, este ya saldría después de los primeros 2 litros y estaría ligeramente. ¿No es la misma? No, es otro. Vamos a ver qué tal. 근데 먹으니까 괜찮아 좀.
먹으면 괜찮아 이제. 그치? 먹으면은 바로 괜찮아져. Este tiene 45 grados. Salud. 오렌지 있어도 되네? 괜찮겠어? O sea, sería más. 오렌지 있어. 이거 소금인데 벌레 맞는 거. 아가베 벌레 나오는 거. 벌레로 만든 거라고? 이 먹었잖아. 아 싫어. 알고서 못 먹어. 알고 나서. 소금인데. Aquí está de punta, espadín y reposado. ¿Por qué reposado tiene otro color? Por las barricas. Ah, por las barricas. Sí, por las barricas. El agave es diferente, distinto. Ah, está otro agave, ¿no? Sí, ese era otro agave. A probar este, con pechuga de pavo. Pavo. Ese ya es por costumbre, ese ya es una costumbre que desde nuestros antepasados, desde nuestros... Suave. Está suavecito y dulce. Las cremas aquí contienen mezcal, leche, fruta y miel de agave. Estos ya estarían al porcentaje de 14. Va a ser como un tipo de postre en sí. Ya los curados aquí va a contener mezcal más la pulpa de la fruta y otra vez miel de agave. Estos ya estarían al porcentaje de 18. Mezcal de maracuyá. Ahora nos dijeron en la mañana que no deberemos mezclar. Está rico, ¿eh? Como un coctelito. Como un coctelito de mezcal. Está riquísimo, riquísimo. Chamoy es una salsa que comen aquí en México con la fruta. Como un ponche crema, ¿eh? Un ponche crema de mezcal. Oh. Wow, está buenísimo este. Está bueno, ¿eh? Piña colada. Piña colada. Ay, bebé, piña colada. Piña colada. Piña colada. Piña colada. ¿El pasado de qué fue? De coco. Sí, de coco.